Pase bien, hermanos. Bendiciones a todos ustedes en el nombre del Señor. Hoy, en Rincón de Apologética Católica, tenemos un tema muy bello, que por cierto, gracias a Dios, ya es nuestro tema número 230 y el Señor nos ha llenado de grandes bendiciones. Pedimos de sus oraciones para que podamos continuar con esta labor que el Señor nos ha encomendado de la evangelización, y los invitamos a que compartan a todos sus amigos, a sus familiares, todos estos temas que son importantes para dar razón de nuestra esperanza. Bueno, pues el tema se llama Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de María la Virgen. Hermanos, está escrito en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 35, el siguiente texto: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y con este hermoso pasaje de la Sagrada Escritura damos inicio al tema del día de hoy. Quiero también mencionar que nosotros los católicos declaramos a través del credo niceno-constantino-napolitano que Jesús, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen. Y también quiero decirles que existen en los evangelios, en dos de ellos, información de suma importancia para conocer por qué nosotros los católicos creemos que Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y que nació de Santa María Virgen. Y para esto tenemos que referirnos a los evangelios de San Mateo y San Lucas. Uno de ellos nos relata que, tomando como base un texto que incluye a nuestra Madre, la Virgen María, que es el caso de San Lucas. Y en el otro evangelio, que es el de San Mateo, nos refiere a San José. Vamos a comenzar primero con el que hace referencia a nuestra Madre, la Virgen María. Y para esto tenemos que leer el evangelio de San Lucas. Vamos a leer, por favor, desde el versículo número 26. ¿Listos? Comenzamos entonces. Dice de la siguiente manera: al cabo de 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel, donde una joven virgen que vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y que era prometida de José, de la familia de David, y el nombre de la virgen era María. Entró el ángel a su casa y le dijo: alégrate tú, la amada y favorecida, el Señor está contigo. Estas palabras la impresionaron muchísimo y se preguntaba qué querría decir ese saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Vas a quedar embarazada y darás a luz a un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y con razón lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de David, su antepasado. Gobernará por siempre el pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿cómo podré ser madre si no tengo relación con ningún hombre? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso tu hijo será santo, y con razón lo llamarán Hijo de Dios. Hermanos, es clara la respuesta del ángel Gabriel ante este cuestionamiento que hizo la Virgen María respecto de su respuesta sobre cómo podría ella ser madre si es que no tiene relación con ningún hombre, dice la Escritura. Y la respuesta del ángel Gabriel, en referencia a que es el Espíritu Santo quien va a descender sobre ella y que el poder del Altísimo es quien la cubrirá con su sombra. Y entonces podemos completar al Evangelio de San Lucas el siguiente evangelio el siguiente capítulo y versículo referente al Evangelio de San Mateo, en donde nos narra sobre la intención que tenía José para repudiar en secreto a María, y
Vamos a darnos cuenta entonces en la lectura cuál era realmente la voluntad que tenía Dios, que era otra distinta a la que tenía San José. Y esto lo vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 25, que dice de la siguiente manera: el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó esperando por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, era un hombre excelente, y no queriendo desacreditarla, pensó en firmarle en secreto un acta de divorcio. Estaba pensando en esto cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no temas llevar a tu casa a María, tu esposa, porque la criatura que espera es obra del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso ha pasado para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. Sepan que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y los hombres lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Con esto, al despertarse José, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió en su casa a su esposa. Y, sin que tuvieran relaciones, dio a luz a un hijo al que José puso el nombre de Jesús. Con todo lo anteriormente mencionado, hermanos, podemos darnos cuenta entonces que Dios se hizo hombre sin intervención de un varón. Significa también que Jesús no tiene más padre que a Dios, y también significa que María fue virgen. Pero vamos a leer lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 503. Dice de la siguiente manera: la naturaleza humana que asumió no le ha alejado jamás de su Padre. Uno y el mismo es el Hijo de Dios y del hombre, por naturaleza Hijo del Padre según la divinidad, y por naturaleza Hijo de la Madre según la humanidad, pero propiamente Hijo del Padre en sus dos naturalezas. Esto está incluido en el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 503, y también en el Catecismo de la Iglesia Católica se incluye el siguiente texto. Es el numeral 484. Dice de la siguiente manera: la anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos, es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. María es invitada a concebir a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. La respuesta divina a su ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón?, se dio mediante el poder del Espíritu. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Lucas capítulo 1 versículo 35. Y ahora vamos a leer el numeral 485, hermanos, que dice lo siguiente: la misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. Él que es el Señor que da la vida, haciendo que ella conciba al Hijo eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. Leemos también el numeral 486, que dice lo siguiente: el Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, es Cristo, es decir, el ungido por el Espíritu Santo. Desde el principio de su existencia humana, aunque su manifestación no tuviera lugar sino progresivamente a los pastores, a los magos, a Juan Bautista, a los discípulos. Por tanto, toda la vida de Jesucristo manifestará
cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Vamos a leer también el numeral número 488 del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice lo siguiente: Dios envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo, quiso la libre cooperación de una criatura. Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. El Padre de las misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser madre, precediera a la encarnación, para que, así como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida. Hermanos, también quiero hacer referencia a una catequesis que nos otorgó su santidad, ahora ya santo, San Juan Pablo II, con fecha del 28 de enero de 1987, y se los voy a redactar, se los voy a mencionar, a redactar para quienes lo están viendo, para quienes lo están leyendo, y se los voy a mencionar, a leer para quienes nos están escuchando. Dice de la siguiente manera esta catequesis. Cabe aclarar que estoy tomando solamente una parte de la catequesis, no toda, es muy larga, pero voy a mencionar la parte relacionada con nuestro tema sobre Jesucristo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: el testimonio evangélico de la concepción virginal de Jesús por parte de María es de gran relevancia teológica, pues constituye un signo especial del origen divino del Hijo de María. El que Jesús no tenga un padre terreno, porque ha sido engendrado sin intervención de varón, pone de relieve la verdad de que Él es el Hijo de Dios, de modo que cuando asume la naturaleza humana, su Padre continúa siendo exclusivamente Dios. Hermanos, continuando con lo que nos expresó San Juan Pablo II, voy a seguir dando lectura. Dice: la revelación de la intervención del Espíritu Santo en la concepción de Jesús indica el comienzo en la historia del hombre de la nueva generación espiritual, que tiene un carácter estrictamente sobrenatural. De este modo, Dios uno y trino se comunica a la criatura mediante el Espíritu Santo. Es el misterio al que se pueden aplicar las palabras del Salmo: envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. El Salmo 103, 104, versículo 30. En la economía de esa comunicación de sí mismo que Dios hace a la criatura, la concepción virginal de Jesús, que sucedió por obra del Espíritu Santo, es un acontecimiento central y culminante. Él inicia la nueva creación. Dios entra así en un modo decisivo en la historia para actuar el destino sobrenatural del hombre, o sea, la predestinación de todas las cosas en Cristo. Es la expresión definitiva del amor salvífico de Dios al hombre, del que hemos hablado en la catequesis sobre la providencia. Bueno, hermanos, voy a continuar con la lectura de la catequesis, otro punto de la catequesis, que dice de la siguiente manera: en la actuación del plan de la salvación hay siempre una participación de la criatura. Así, en la concepción de Jesús por obra del Espíritu Santo, María participa de forma decisiva, iluminada interiormente por el mensaje del ángel sobre su vocación de madre y sobre la conservación de su virginidad. María expresa su voluntad y consentimiento y acepta hacerse el humilde instrumento
de la virtud del Altísimo. La acción del Espíritu Santo hace que en María la maternidad y la virginidad estén presentes de un modo que, aunque inaccesible a la mente humana, entre de lleno en el ámbito de la predilección de la omnipotencia de Dios. En María se cumple la gran profecía de Isaías: la Virgen grávida da a luz. Su virginidad, signo en el Antiguo Testamento de la pobreza y de disponibilidad total al plan de Dios, se convierte en el terreno de la acción excepcional de Dios, que escoge a María para ser madre del Mesías. Hermanos, quiero finalizar el tema que estoy exponiendo actualmente con un párrafo más acerca de la catequesis de San Juan Pablo II al respecto de la concepción de Jesucristo por obra y gracia del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Y dice de la siguiente forma: la excepcionalidad de María se deduce también de las genealogías aducidas por Mateo y Lucas. El Evangelio de San Mateo comienza, conforme a la costumbre hebrea, con la genealogía de José, y hace un elenco partiendo de Abraham, de las generaciones masculinas. A Mateo, de hecho, le importa poner de relieve, mediante la paternidad legal de José, la descendencia de Jesús de Abraham y David, y por consiguiente, la legitimidad de su calificación de Mesías. Sin embargo, al final de la serie de los ascendientes leemos en Mateo capítulo 1 versículo 16, dice de la siguiente forma: y Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Poniendo el acento en la maternidad de María, el evangelista implícitamente subraya la verdad del nacimiento virginal, porque Jesús como hombre no tiene padre terreno. Hermanos, bendiciones a todos ustedes en el nombre del Señor. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.